Hola, buenos días. Qué presentación más larga, Dios mío. Por favor. No. Olviden todo lo que acaba de decir mi amiga acá, ¿ok? Aquí estamos para compartir. Y vamos a aprender el día de hoy. Vamos a hablar sobre algo que siempre está en la palestra, el usuario. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, quiero que me acompañen a cambiar el paradigma de que el eslabón más delgado en la cadena de la seguridad siempre es el factor humano. Esta frase la venimos repitiendo y escuchando a lo largo de nuestra vida en el tema de ciberseguridad. Para la agenda de hoy vamos a hablar una pequeña introducción, vamos a hablar de si realmente se puede parchar el ser humano, vamos a hablar de siempre cómo subestimamos ese eslabón más importante, vamos a hablar de 5 reflexiones que yo tuve que me hizo traer este tema aquí presente. Tenemos un poquito de feedback aquí, por favor. Y vamos a hablar de las 3 Cs que yo llamo de la que vamos a conformar ese superusuario. Esas 3 Cs son la conciencia, el compromiso y la cultura. Y bueno, al final vamos a ver, y es una afirmación, que el usuario sí se puede parchar. Vamos a comenzar haciendo unas preguntas acá. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí temprano, madrugaron para estar aquí. Mi misión hoy es despertarlos y tratar de cambiar ese paradigma que tenemos nosotros con nuestros usuarios. Lo primero que quiero saber es, ¿quiénes de ustedes han estado en alguna clase conmigo, en USEC, en Dojo? Que me levanten la mano, por favor. Unos cuantos, perfecto, gracias. Ahora quiero saber, ¿quiénes de los que están aquí han estudiado tecnología o carreras afines? Que me levanten la mano. Todos. Casi todos son tecnólogos acá. Ahora quiero saber, ¿quiénes de ustedes que están aquí administran herramientas de tecnología en sus organizaciones? Que me levanten la mano. Poquito. Por aquí, sí, por aquí 2, 3, 4, varios administradores. ¿Quiénes administran la seguridad de la información de sus organizaciones? Que me levanten la mano. ¿Alguno por aquí? ¿Nadie administra la seguridad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, excelente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí son usuarios? Que me levanten la mano. Casi todos, ¿no? Bueno, eso me gusta mucho. Vamos a empezar a entender primero qué es un paradigma, ¿no? Y, por supuesto, vamos a la fuente original, que es la Real Academia Española, ¿no? Yo siempre invito a no utilizar Wikipedia, sino ir a las fuentes originales a buscar la información. Y se habla de paradigma, que es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar, escuchen bien, sin cuestionar o suministrar la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Y aunque yo estoy aquí no para cambiar la forma como ustedes piensan, porque eso sería un atrevimiento de mi parte, quiero que empecemos a ver los usuarios desde otra perspectiva. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, del paradigma newtoniano, que es una referencia que está en la misma Real Academia, y paradigmas como, por ejemplo, cuando la gente dice que Suecia suele ser presentada como el paradigma democrático, por ejemplo. Vamos a hablar de ese eslabón. Esta frase la venimos repitiendo. Esta es una lámina que yo personalmente presento en casi todas mis presentaciones de ciberseguridad. El 95% de las incidencias de seguridad son ¿de quién? ¿Qué dice ahí? ¿Errores qué? Muy bien. ¿Están despiertos o están dormidos? ¿Cómo es la cosa aquí? El empleado o el usuario es el eslabón más débil en la cadena de la ciberseguridad. Vamos a machacar esta expresión y la seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. La ciberdelincuencia se aprovecha ¿de qué? De la falta de formación y concienciación de los usuarios para tratar de engañarlos. Otra vez, el usuario es el eslabón más débil. ¿En dónde? En la cadena de ciberseguridad. Todo equipo será tan fuerte como su eslabón más delgado, lo estamos viendo. ¿De dónde surgió esta presentación? Bueno, esta presentación surgió de un artículo que yo escribí que tiene el mismo nombre, Cómo parchar al ser humano en ciberseguridad. Y a partir de este artículo que escribí, que fue publicado en la revista IT Now, en la revista Mobilize, empezaron las personas a escribirme y se creó un gran debate con el tema del usuario. Vamos a ver si realmente se puede parchar al usuario. Cuando nos referimos a plantear este interrogante, ¿es el usuario parchable realmente?
Cuando hablamos de parchado o de actualizaciones, hablamos de una forma de enseñarle a nuestros dispositivos, olvídense ahorita un momentico de los usuarios, ¿a qué? A cuidarse. ¿A cuidarse de qué? De lo que son las vulnerabilidades y ataques. La definición de parchado o de actualización habla también de lo que se denomina como parche, que son esos fragmentos adicionales que los fabricantes que desarrollan las aplicaciones agregan a sus sistemas operativos o aplicativos con 3 grandes objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos que tienen normalmente una actualización, un parchado? Pues en primer lugar, las vulnerabilidades. Se habla que el 90% de los parches o las actualizaciones que reciben los sistemas tienen que ver con esas vulnerabilidades detectadas. ¿Detectadas por quién? Por el fabricante, por los bug hunting, estos que buscan ahora las vulnerabilidades y ofrecen a las empresas que se las consiguen pagos por haber conseguido estas vulnerabilidades. Corrección de errores, ¿no? Ningún sistema cuando sale y a medida de su uso es imposible que los usuarios o los fabricantes o los desarrolladores puedan simular todos los ambientes, combinaciones y por supuesto las vulnerabilidades traen muchas modificaciones que corrigen errores. Y por último, mejoras en los productos. Todas esas cositas nuevas que si un fondo de pantalla nuevo, un color nuevo, una funcionalidad nueva, también forma parte de las actualizaciones o parchados. Y nos las pasamos subestimando el eslabón más importante en nuestras organizaciones, que es el usuario. ¿Quién ha escuchado por ahí la famosa frase capa 8? Levante la mano. ¿Alguien por aquí? Sí, creo que todos, ¿verdad? Bueno, creo que todos conocen el modelo OSI. El modelo OSI es una interpretación tratando de explicar cómo funciona el protocolo TCP/IP. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? ¿Quién me puede decir? 7 o 8. Bueno, pónganse de acuerdo, por aquí hay 8, por aquí 7. ¿Cuántas capas tiene el modelo OSI? No hablamos de capa 8. Entonces, ¿cuántas capas tiene el modelo OSI? 7. Muy bien, tiene 7 capas. Y hablamos de una octava capa, que es nada más y nada menos que el usuario. ¿Sí? Y muchas veces usamos ese término de manera despectiva con nuestros usuarios. No, es un error capa 8, olvídate eso. Eso no tiene remedio, eso no tiene arreglo. Inclusive de manera despectiva. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo mentira aquí o no? Muy bien. También hay otras capas en el modelo OSI. Tenemos la capa 9, que habla de los jefes. ¿Sí? ¿Por qué los jefes están en esta capa también? Bueno, porque si los jefes no forman parte de la opción de esta parte de seguridad, también puede ser un problema. E inclusive las leyes, los gobiernos, cuando los países o las entidades reguladoras no generan esas leyes o ese apoyo para enforzar el tema de la ciberseguridad, también puede ser un error capa 10 y sigue subiendo, ¿ok? Y vemos cosas como estas, ¿no? Llama un usuario a soporte diciendo que no puede guardar su Facebook en el USB y por supuesto la gente de tecnología, los tecnólogos se burlan diciendo típico, error capa 8, ¿qué te puedo decir? O este acrónimo, muy utilizado también, el PIPCAC, que dice que el problema existe entre el teclado y la, haciendo obvia referencia al usuario. Y seguimos subestimando, pensamos nosotros que nuestros usuarios son algo así, con aquel terror de tocar una computadora, o que corrigen con Tipex en la pantalla, ¿sí? Cuando hay un error, o que no saben de tecnología y nosotros los tecnólogos visualizamos hacia nuestros usuarios. Grave error. Y de aquí salimos a las 3 Cs que hice referencia inicialmente. Conciencia, compromiso y cultura. Cuando hablo de un superusuario, no hablo de este señor aquí, que tiene sudo tatuado en su pecho, o root, o admin, o el que ustedes quieran. Estoy hablando del que realmente tiene esas 3 Cs tatuadas en su pecho, lo que yo llamo el verdadero superusuario. Vamos a ver ¿a qué hace de referencia este superusuario? Bueno, cuando hablamos primero de la conciencia, es que los usuarios entiendan los riesgos y amenazas a los que se exponen en el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Si un usuario no tiene conciencia de lo que está haciendo o de las consecuencias que puede tener su mal actuar, pues obviamente tenemos un grave problema. Y muchas veces las organizaciones, las empresas, no se toman el debido tiempo o trabajo de crear esa conciencia en sus usuarios. Luego tenemos el compromiso. Es ese compromiso efectivo a nivel de la organización que debe comenzar desde las cabezas y debe permear hacia abajo, donde entienden que adicionalmente a la conciencia se compromete el usuario en actuar de manera correcta. Pero obviamente si no le damos las herramientas, ¿cómo lo puede hacer? Y finalmente la cultura, que es la unión de esa conciencia y ese compromiso cuando ya forma parte de ese actuar diario en las organizaciones. Cosas tan cotidianas como las cosas que nosotros eliminan, ponen en la basura, dense una vuelta por sus organizaciones, revisen la basura que hay ahí. Entendemos que el papel ha disminuido muchísimo, pero es increíble la cantidad de cosas que nosotros podemos conseguir que los usuarios borran y eso botan en la basura. ¿Y eso por qué ocurre? Simplemente porque no tienen conciencia, porque no tienen un compromiso o porque no tienen ni siquiera la cultura creada en sus organizaciones. Vamos a hablar de estas 5 reflexiones que me hicieron a mí crear este artículo y que se las quiero compartir el día de hoy. La primera, vamos a hacer una pregunta acá. Vamos a ver quién me van a responder con esta pregunta. ¿Cuál es el activo más importante para proteger en la organización en el 2022? ¿Por aquí? Los datos. Muy bien, los datos. ¿Quién está de acuerdo con el señor? Sin miedo, levanta la mano así como que... Sin miedo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, contésteme. ¿Cuál es el activo más importante para proteger las organizaciones hoy? ¿No lo escucho? Ok. Señores, ustedes están equivocados. No son los datos. Yo pensaba que eran los datos, que era la información. Tuve la fortuna de dar un curso de ciberseguridad a la Asociación de Directoras de Panamá, donde tenía a las gerentes y directoras más importantes de nuestro país. Hice esta pregunta, esperando que la respuesta fuera los... Señores, no los escucho, están dormidos, o están aburridos de esta presentación. ¿Que fueran los? Muy bien. Mayor fue mi sorpresa cuando las directoras me dijeron que el activo más importante a proteger eran las personas, el recurso humano. Y yo dije, wow, tienen razón. Tuve que parafrasear mi pregunta. Ahora cuando hago esta pregunta, pregunto, ¿cuál es el activo intangible más importante para proteger? Entonces es el... Ay, pero están dormidos. Es el... Muy bien, exactamente. El activo más importante a proteger son las personas dentro de nuestra organización. ¿Por qué? Hay empresas sin personas. Dígame, ¿sí o no? No puede haber una empresa sin personas. Muy bien. La segunda reflexión es que la primera línea de defensa debe ser nuestros usuarios, convertirlos en esa primera línea. Ahí están viendo los peones en el ajedrez de primerito. Si nosotros unimos a nuestros usuarios, creamos esa primera línea, son los que van a recibir esos primeros ataques y van a ayudarnos a detectarlos, a reportarlos, a informarlos, como vamos a ver un poquito más adelante. Por favor, no subestimen a los usuarios. Esto es una práctica muy común de nosotros los tecnólogos, me incluyo también. Y esto es una cosa que he venido trabajando y los he incorporado al equipo de ciberseguridad, a todos mis usuarios de mi organización. Importantísimo, las mal llamadas destrezas blandas. Cuando escuché primero el soft skill dije, ¿por qué las llaman destrezas blandas si son tan importantes? La parte de comunicación, la parte de escribir un reporte, la parte de interacción. Aquí tenemos muchísimos profesionales en tecnología que no manejan las destrezas blandas, mal llamadas destrezas blandas, esas destrezas humanas. Y por último, que todos, como ustedes bien pudieron decir al comienzo de la presentación, todos finalmente somos usuarios. Y lamentablemente, y veo con mucho terror muchas veces, gente de tecnología que tiene credenciales de altísimo nivel que todavía las siguen utilizando para loguearse a sus equipos de trabajo
Y la mayoría de esos movimientos horizontales que hace un ransomware cuando llega a una organización es porque logra capturar una credencial de un usuario de alto nivel y por supuesto con esa credencial pues comienza a esparcirse en la organización. Entonces, el usuario sí se puede parchar, es una afirmación. Todos conocen este meme, creo que todos lo han visto, ¿verdad? Les pregunto, ¿le estamos dando a nuestros usuarios las herramientas adecuadas para protegerse de los riesgos y peligros que existen? Por ahí más de uno se está riendo, ¿sabe por dónde va, no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Que antes nosotros, a mí me encanta la analogía del castillo, es perfecta para referirnos a cómo nosotros hemos migrado a la nube y cómo hemos sacado de ese perímetro nuestros datos. Siempre, bueno, hablando del castillo, tiene muchas analogías, donde tenemos la puerta, que puede ser el firewall, tenemos la red perimetral, que puede ser el foso, tenemos las torretas, que pueden ser nuestros antivirus, nuestros sistemas de protección, y afuera, pues, el Internet. Esto era el modelo anterior. ¿Qué pasó? Empezamos a construir nuestros castillos en las nubes. Y empezamos a sacar nuestra data de nuestros castillos. Salesforce, Office 365, G Suite, lo que ustedes quieran. Franco Murray decía, qué poco cuesta construir castillos en el aire y qué cara es su destrucción. Estamos hablando, imagínense, de un periodista que ni siquiera estuvo presente para ver la nube, porque murió en 1970. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ese perímetro que teníamos ahora se ha salido de nuestro castillo y entonces ahora los pobladores han empezado a construir sus casas alrededor de nuestro castillo y han empezado a sacar la data. Y lo que antes era un castillo, que donde teníamos todo adentro, ahora está regado y fuminado por todas las partes geográficas. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, ¿estamos dándole a nuestros usuarios las herramientas correctas? Porque está bien cuando están aquí adentro y sin embargo aquí también hay que proteger la información y las datas. Pero ¿qué pasa cuando salen afuera y se consiguen algo como esto? ¿Pueden ustedes ver la verdadera amenaza aquí? Vamos a ver si son observadores. ¿Dónde está la amenaza ahí? ¿La ven? ¿No ven la amenaza? Está clarita, ahí está. Señores, aquí está nuestro usuario, listo para recibir el ataque. Y aquí está todo ese ejército de ciberdelincuentes. Porque ustedes bien saben que la delincuencia organizada también tuvo su transformación digital. Se transformó en ciberdelincuencia organizada. Aquí está. Vamos a mostrárselo. Mírenlo aquí, escondido. ¿Están viendo? Es un arquero. Está escondidito ahí, nadie lo vio. Nadie lo vio. Levante la mano quien lo vio. Está mimetizado. El ataque puede venir en cualquier lado. Y ese arquero que está aquí va a disparar en el punto exacto para producir el daño. Entonces les vuelvo y les pregunto, ¿estamos dando a los usuarios las herramientas adecuadas? ¿Por qué? Porque si yo sé que yo tengo este tipo de riesgo, seguramente le cambiaré el casco a mi usuario. ¿Sí? ¿Lo vieron aquí? Por lo menos la flecha va a costar más entrar, ¿verdad? Entonces a veces no le damos las herramientas a nuestros usuarios adecuadas para que se protejan en este mundo que está plagado de peligro. Ya para ir cerrando, les voy a contar un caso real. Usuario llega a su computadora y dice, wow, mi computadora se puso en chino. Qué raro eso. Se rasca la cabeza. Fíjate, nos estamos burlando. Nos estamos burlando del usuario. Sin querer lo hacemos. Bueno, viernes 15, ¿verdad? 5:45. Me voy tempranito hoy porque es viernes.
Veo, qué raro, veo una actividad extraña ahí en mi computadora, ese disco duro está... y está esa tarjeta de red... Oye, mi computadora seguramente está corriendo una actualización o... Qué raro eso. Señores, controlar, suprimir, bloqueo mi máquina y me voy para mi casa. Así mismo, caso real. Esto no es cuento, esto lo viví yo en una investigación. El usuario definitivamente detectó un comportamiento extraño, no le prestó la atención, bloqueó su máquina. Escuchen bien, bloqueó su máquina y se fue para su casa. Ni siquiera la apagó, no, la bloqueó. Control al suprimir. Todos ustedes saben por dónde va el cuento, ¿verdad? ¿Qué tal si ese usuario tiene la conciencia, la cultura y el compromiso? Y dice, ¿sabes qué? Este comportamiento no es normal. A mí me enseñaron que cuando yo tengo un comportamiento extraño, yo desconecto mi cable de red. Si estoy Wi-Fi, deshabilito mi tarjeta de red. Inmediatamente llamo a mi departamento de tecnología y le digo, amigos, tengo una letra en chino en mi computadora. Yo creo que ese usuario no ha terminado de poner el teléfono en su escritorio y ya tiene una persona de tecnología al lado atendiéndolo. Obviamente la cultura es para los dos lados. No solamente el usuario, sino también nosotros. Detiene el ataque. Ese movimiento horizontal que hizo ese ransomware en esa organización, porque ese usuario llegó el lunes, no tenía data, no tenía computadora, no tenía trabajo. Pero no tenía trabajo no porque él hubiera hecho algo mal, él no sabía cómo actuar. Simplemente no sabía. Porque no se le habían dado las herramientas adecuadas para actuar. Y bueno, seguimos hablando del firewall humano, como ese compromiso adquirido por un grupo de personas o un único individuo para llevar a cabo aquellas medidas, tanto preventivas como reactivas. Y seguimos hablando de la fortaleza de ese eslabón. Ese es el eslabón más fuerte de su cadena. Debe ser así. Y finalmente, este es un cartoon que seguramente todos ustedes han visto, donde en una esquina tenemos todo lo que es Data Security, llámenlo como ustedes quieran, XDR, RCM, MFA, cifrado, y tenemos, lamentablemente, en esta imagen, mal representado el humano, el error humano, en esa esquina. Cuando realmente nosotros lo que deberíamos tener ahí es a Super Dave, no el error, el superusuario que nosotros hemos creado a través de las 3C. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Una presentación corta, pero espero que la hayan disfrutado.